Grabando. Perfecto. Ya, muchachos, buenas tardes nuevamente. Disculpen la interrupción. Ya, menos mal que ya logramos solucionarlo. Ahora, antes de iniciar, les pregunto, ahora estoy grabando. Voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a seleccionar la circunferencia y la voy a mover. Y ustedes me indican si lo ven bien o no. Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Ahí vemos cómo gira. Más fluido. Ya, perfecto, muchachos. Entonces nos vamos a quedar con Meet sí o sí, por lo menos en nuestra asignatura. Yo lo voy a comentar con el jefe de carrera y el coordinador, y después a través del representante del grupo de WhatsApp les voy a enviar la información y con anticipación, y lo más probable es que sea Meet, ¿ok? Sí o sí, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacer otra prueba. A ver, denme un segundo, dejar de presentar. Voy a una ventana. Voy a hacer solamente el AutoCAD. Ya. Y ya. ¿Ven AutoCAD? Muchachos. Sí, profe, se ve ¿Sí? claro. Sí, Ya, profesor. ya, ahora lo voy a mover nuevamente y ustedes me dicen. Sí, se mueve. bien. ¿Sí? El Ya. círculo Sí, bien, profe. Y Ya, perfecto, muchachos. Ahora solamente estoy compartiendo la pantalla de AutoCAD, así que ahí vamos a alcanzar a ver todo. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a seguir, muchachos. Son las 9:15, aún nos queda tiempo para seguir con el conocimiento. Ok, entonces, muchachos, hacer un resumen breve de lo que vimos en el problema que tuvimos con Zoom. Nosotros en la parte superior, digamos, el AutoCAD nos entrega por defecto, ¿no es cierto?, la ventanita de inicio, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos encontrar la mayoría de comandos, digamos, que vamos a ocupar para nuestro proyecto. Entre ellos, por ejemplo, en la ventanita de dibujo, muchachos, cuidado con el micrófono, por favor. En la ventanita de dibujo podemos encontrar el comando línea y polilínea, ¿ok? La gran diferencia entre ellos dos, ya, la gran diferencia es que si yo dibujo con línea, se fijan que yo selecciono un segmento y no se me selecciona el elemento completo que yo dibujé, ¿ok? Entonces, esto me trae un problema que, por ejemplo, como les explicaba, si yo estoy dibujando los muros, por ejemplo, con el comando línea, después yo quiero mover los muros, voy a tener que seleccionar todas las líneas del muro, y eso significa que quizás también pase a seleccionar otros elementos que yo no quiero seleccionar. Entonces me tira un problema. Entonces acá la solución sería escribir comando en el teclado unir, ¿no es cierto? Seleccionar los objetos que yo quiero unir, ¿no es cierto? Apretar Enter en mi teclado, y ahora este dibujo pasó a ser del comando línea a comando polilínea. ¿Ok? Entonces, pero eso también afecta directamente el flujo de trabajo, como les comentaba, ¿ya? Porque no es la idea de dibujar todo en línea y después unir línea por línea, ¿no? Porque es hacer el trabajo doble. Para ello, tenemos la opción de dibujarlo con el comando polilínea, ¿ok? Antes de continuar, se me olvidó algo importante. Nosotros, para poder moverlo en el modelo, para poder movernos, ¿ya? Tienen que, en el scroll es la pelotita que tiene el mouse, ¿ya? Si ustedes aprietan el scroll, que tiene un botoncito, ya el icono se le va a cambiar a una manito. Y ahí ustedes, manteniéndolo, lo pueden mover hacia donde ustedes lo necesiten. ¿Se fijan? ¿Ya? Y si yo me quiero acercar o hacer zoom hacia el dibujo, yo con el mismo scroll hacia adelante hago zoom y hacia atrás me alejo. ¿Ya? Otro tips importante que seguramente les va a pasar: imaginemos que yo me perdí el dibujo, y esto pasa a veces, ya digo, oye, ¿y dónde está el dibujo y todo el tema? ¿Ya? Entonces ustedes en su teclado tienen que apretar Z, Enter, E, Enter. Y ahí le hace un zoom extendido de todos los elementos que ustedes tienen dibujados en el proyecto, ¿ok? Profe, si usted hace clic dos veces en el scroll, hace lo mismo. ¿Sí? Ah, perfecto, a ver. Perfecto, espectacular. Esa es la idea, muchachos, que acá entreguemos toda esa información para que nos pueda servir a todos, ¿ya? Yo no me lo sabía ese comando. Muchas gracias para no estar escribiendo en el teclado, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Acá en la zona de modificar, ya tenemos, por ejemplo, el comando mover, ¿ya? O desplazar, y tengo dos opciones. Una es seleccionar primero el comando, ya, o escribirlo, ya, en mi teclado, ya, para seleccionar primero el comando. Ya vamos a elegir, vamos a imaginar, digamos, o yo lo voy a hacer acá seleccionando el comando, el icono,
desplazar, después selecciono, ya, porque el AutoCAD me dice, designe objetos, ya, o sea, me está diciendo, seleccione los objetos que usted necesita mover. Entonces yo selecciono esta circunferencia, pero aún me sigue preguntando qué objetos yo quiero seguir moviendo, ya, pero yo en este momento quiero solamente mover la circunferencia. Entonces ahora yo, para indicarle al AutoCAD que solamente quiero mover ese elemento, tengo que apretar clic derecho en mi mouse, clic derecho, y ahí me dice, ya, perfecto, entiendo, ya entendí que ese es solamente el objeto que tú quieres mover, pero ahora tienes que indicarme desde qué punto tú quieres mover ese objeto, ¿ya? Yo puedo seleccionar, no sé, un punto de la circunferencia, ¿no es cierto? Puedo seleccionar el origen de la circunferencia, puedo seleccionar otro punto hacia afuera, puedo seleccionar este punto como referencia, el que yo quiera. Por ejemplo, yo elegiré este punto de referencia, lo selecciono, y si se dan cuenta, ahora puedo mover la circunferencia sin ningún problema. ¿Se fijan? Y ahí lo moví. Ya, la otra manera de poder hacerlo también es previamente seleccionando el objeto que yo quiero mover. Ya puedo escribir el comando o seleccionarlo acá en el icono, desplazar. Y ahora si se fijan, ya no me pregunta a qué objeto yo quiero designar para mover, sino que me pregunta de manera directa desde dónde yo quiero mover mi objeto. Entonces yo en esta oportunidad lo voy a mover desde el origen. Voy a seleccionar el origen y lo voy a mover a donde yo lo necesite. Ahora, aprovechando que estoy moviendo un objeto, le voy a explicar también otro tips. Ya, si se dan cuenta, yo puedo mover la circunferencia a donde yo lo requiera sin ningún problema, ¿ya? Pero hay muchas veces que, por ejemplo, cuando estamos dibujando muros, ustedes se van a dar cuenta cuando estén dibujando la distribución de los recintos, que van a necesitar que los objetos se muevan de manera ortogonal, ¿ya? O sea, en ángulos rectos, ¿ya? Para ello, si se dan cuenta, en la parte inferior del AutoCAD sale el comando acá que dice modo ortogonal, ya que yo lo puedo apretar acá de manera directa, o en mi teclado yo puedo apretar la tecla F8. Entonces vean cómo se mueve la circunferencia, después yo voy a apretar F8. Aprieto F8 y ahí se me limita a que se mueva de manera ortogonal, ¿se fijan? Entonces yo lo quiero mover acá, por ejemplo, ¿ya? O quiero hacer las circunferencias para los números y letras de los ejes, por ejemplo. Entonces yo quiero copiar este elemento. Lo puedo seleccionar, voy al comando copiar y me pregunta, ¿desde dónde lo quiero copiar? Yo voy a copiar desde el origen. Entonces, lo voy a copiar desde acá y me estoy moviendo de forma ortogonal. No quiero moverme de forma ortogonal y lo puedo mover de la forma libre que yo necesite. Entonces yo en esta oportunidad lo quiero mover de forma ortogonal porque imaginemos que son las circunferencias para los ejes de nuestro plano. Entonces copio uno ahí, ¿no es cierto? Copio otro acá, y si se dan cuenta, lo voy moviendo de manera ortogonal. ¿Se fijan? Hacia arriba también, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir utilizando las herramientas, ¿ok? Y tienen que adecuarlas a sus necesidades. Y como les dije, muchachos, ya van a conocer gente que tiene una forma de hacer las cosas, van a ver un video en YouTube de una persona que tiene una forma u otra forma de hacer las cosas. Yo le voy a explicar otra forma de hacer las cosas, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes rescaten toda esta información y pulan su propia estrategia, que en realidad es así como lo hacemos todos, ¿ok? Yo conozco gente que utiliza comandos netamente con el teclado, ¿ya? Yo personalmente uso el teclado en algunos y busco el comando en la barra de herramientas cuando sea necesario, ¿ya? En Revit también va a pasar. Yo les voy a enseñar de la manera que yo trabajo con ese programa. De hecho, les quiero confesar que yo ahora prácticamente ocupo solamente Revit, ¿ya? Porque de Revit, el modelo 3D que yo estoy confeccionando, que estoy modelando, de ese mismo modelo, yo puedo obtener los planos 2D y en archivo, a un formato, una extensión DWG, que fue el que les expliqué que era el formato que ocupa AutoCAD, ¿ya? Entonces a eso lo llamamos, por ejemplo, interoperabilidad, ¿ya? O sea que hay, digamos, la posibilidad de trabajar en un software y continuar en otro, ¿ya? Ahí tenemos que explicar un tema de la familia de entidades, ya un tema de lo que va a salir o que sale, mejor dicho, en el manual, en el estándar BIM para proyectos públicos, pero solamente va a ser como reseña, porque nosotros lo que vamos a hacer es aprender cómo usar la herramienta, y después que aprendamos a usar la herramienta, vamos a aplicarlo a una metodología BIM, digamos, que claramente no vamos a salir como coordinador BIM y todo el tema, ¿ya? Pero sí los vamos a relacionar de alguna u otra manera, ¿ya?
porque yo de hecho sigo pensando que esta asignatura debiesen ser mínimo 2, así como una modelamiento y la otra BIM. Yo creo que eso sería más ideal, ¿ya? Entonces tienen que entender que en una sola asignatura se están intentando abordar la mayoría de todos los puntos para que tengamos una idea. Ahora, claramente, este es el primer empujón. Va a depender de ustedes si en algún futuro quieren tomar algún curso, ¿ya? De hecho, si se meten a la página de Plan BIM, mensualmente están dando cupos gratis, para poder hacer un curso en Plan BIM, que es básicamente explicar el estándar de proyectos BIM, ¿ya? Y esto es algo que se va a ir implementando en la Dirección de Obras Municipales, ¿ya? Va a llegar un futuro, muchachos, que todo se va a pedir según el estándar BIM. Y como les contaba, ese instrumento, digamos, ese manual, digamos, ese estándar, actualmente no es norma ni ley por la madurez del mercado, ¿ok? Por eso en este momento no se puede exigir, y por eso es cuando nosotros ahora debiésemos subirnos a la micro, ¿ok? Antes que sea muy tarde. Entonces, sigamos. Entonces, acá tengo otro comando, ¿ya? Exactamente. Alexis Macía dice que él lo hizo y dan un diplomado, dan un diploma a completar el curso. Son clases asincrónicas. Okay. O sea que ustedes van controlando, le dan un mes para hacer el curso. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más tenemos? Ya vimos el comando copiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero, no sé, a ver, utilizar el comando simetría. Ya solamente voy a explicar unos pocos para que cuando le explique lo del proyecto, vamos conociendo más comandos. ¿Ya? Por ejemplo, quiero ocupar el de simetría, selecciono el objeto, le digo que ya es el único objeto, aprieto clic derecho y me dice seleccione el primer punto de simetría. O sea que yo lo quiero copiar desde acá, por ejemplo. ¿Ya? Y como tengo activado el modo ortogonal, me lo está moviendo de esa manera. Si yo lo desactivo, lo puedo mover de manera libre, ¿se fijan? Entonces ya, yo lo quiero copiar acá, ya que es como el espejo, digamos. Mirror. ¿Ya? Y acá me pregunta, ¿desea borrar el objeto de origen? Si yo lo coloco que no, este se va a mantener. Y si yo lo coloco que sí, este se va a borrar. Entonces vamos a imaginar que yo le digo que sí y se borra. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más tenemos acá? En la parte derecha tenemos la zona de anotación. Si nosotros desplegamos esta ventanita, tenemos la opción de poder utilizar el acotado que nosotros necesitamos para nuestros proyectos, ¿ya? Ahí les voy a explicar un poco cómo configurarlo cuando estemos avanzando en lo del proyecto, ¿ya? Más hacia la derecha tenemos las capas, ¿ya? O layers, las personas que están ocupando la versión en inglés, ¿ok? Que básicamente las capas me permiten ya controlar un poco más lo que yo tengo en el dibujo, y también me permite que cada elemento tenga sus propias características, como por ejemplo un tipo de línea, ya un tipo de color, ya, yo lo puedo configurar si quiero que ese elemento se vea o no en el modelo, o se plotee o no en la presentación, y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces acá, mientras mayor control tengamos, muchachos, mejor va a ser el flujo de trabajo. Si yo, por ejemplo, no genero ninguna capa, ya con el proyecto completo, con la capa 0, eso lo único que le va a generar es complicaciones, ¿ok? Van a ser complicaciones. Así que la idea es que se vaya lo más ordenado posible, digamos. Después tenemos hacia la derecha la ventanita de bloque, ¿ok? Acá tengo la posibilidad de crear mi propio bloque, ¿ya? Y después este mismo poder insertarlo, que también lo vamos a hacer como ejemplo, ¿ok? Y más hacia la derecha tenemos la ventanita de propiedades, que yo cada vez que seleccione un objeto, ya aquí yo voy a poder observar las propiedades de ese elemento, ¿ok? Qué tipo de línea, por ejemplo, qué tipo de color tiene y todo ese tipo de cosas. Si el tipo de color está por capa, ¿ya? O le puedo dar un color de forma independiente, ¿ok? Ahí ustedes tienen que ir, digamos, investigando la otra, digamos, la otra pestañita, ya que nosotros en realidad en este programa no los vamos a ocupar mucho, ya solamente vamos a hacer un repaso a modo general y se van a dar cuenta que con súper pocos comandos van a poder desarrollar el proyecto completo. Entonces, muchachos, de acuerdo a nuestro proyecto, nos dice que tenemos que, si yo quiero seleccionar todo esto, muchachos, tengo que apretar un solo clic en el modelo, ya cubro todos los elementos, los cubro, y después con mi teclado, con la tecla suprimir, los elimino. ¿Ya?
Deme un segundo que alguien quiera ingresar. Ya. Entonces, nuestro certificado de informes previos nos indica que nosotros como mínimo debemos tener un área mínima de 200 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer un terreno imaginándome de 500, perdón, de 15 por 17 y eso es 255, o sea que estoy dentro, ¿ok? Entonces, ya, ¿cómo yo comenzaría a realizar esto? Primero, lo que tendría que hacer es generar una nueva capa, ¿ok? Ya configuré el programa con las unidades pertinentes, ¿no es cierto? Puedo ir guardando constantemente, ya, y ahora yo tendría que iniciar generando una capa para el elemento que yo quiero hacer. Entonces, para ello, vamos acá a la sección donde dice capas, vamos a propiedades de capa, ¿ok? Y aquí se nos abre esta ventanita. En esta ventanita, ya en la parte superior izquierda, se van a dar cuenta que sale este simbolito con una estrella. Y si ustedes se posicionan, le va a decir, le va a dar la explicación a qué se refiere y es que es para crear una nueva capa. ¿Ok? Entonces yo voy a seleccionar ese elemento y si se fijan ahí se creó otra capa y por defecto me dio como nombre capa 1. Entonces yo en esta ocasión le quiero colocar terreno. ¿Ya? Le puedo cambiar el color también. Un segundo que está ingresando alguien. Ya, le puedo cambiar el color también. Ya, por defecto me lo entrega en color blanco. ¿Ok? Entonces yo puedo seleccionar acá y le puedo colocar, por ejemplo, amarillo. Perfecto. El tipo de línea, también le puedo seleccionar el tipo de línea. Por defecto solamente me entrega la línea continua. ¿Ok? Para otro tipo de línea, yo acá en la parte inferior donde dice cargar, el botoncito de cargar, lo aprieto y el AutoCAD me entrega todo el tipo de líneas que ellos tienen disponibles. Vamos a imaginar que voy a elegir la primera, ya la de isotrazo, la selecciono y ahí me la cargo acá, perfecto. Entonces yo la puedo seleccionar, aceptar y ahora tengo ese tipo de línea para este elemento, ¿ok? Ya solamente le quería explicar el procedimiento porque voy a usar la línea sólida. El grosor de la línea también lo puedo configurar, ¿ya? Me entrega uno por defecto. Si yo selecciono acá, ¿no es cierto? Acá donde dice por defecto, se me abre esta ventanita y yo le puedo agregar el espesor que yo requiera, ¿ok? Yo lo voy a dejar por defecto, ¿cierto? Puede ser 0, 13, ¿ya? Yo lo voy a dejar por defecto. Ustedes pueden ir cambiando, ¿ok? Entonces ya creé mi nueva capa. De hecho, voy a aprovechar de crear más capas. Ya de la misma manera, voy a generar otra para la edificación, ¿ya? Denme un segundo que alguien quiere ingresar. Ya, voy a crear, esta la voy a colocar en un color rojo. Ya. Voy a crear otra para cotas. Ya. Que la voy a dejar con color blanco. Ya. Voy a generar otra para textos. Ya. Y lo voy a generar, también lo voy a dejar en color blanco. ¿Ya? Ahora, ustedes ahí van a tener que crear, por ejemplo, la capa para los muros, ¿no es cierto? Muros exteriores, por ejemplo, muros de hormigón, para la tabiquería, ¿no es cierto? Una capa para el pavimento, ¿no es cierto? Una capa para el mobiliario, por ejemplo, una capa para todos los elementos que ustedes encuentren pertinentes, ¿ya? Para que lo vayan controlando de manera adecuada. Ya yo de por sí solamente voy a crear esas capas para que expliquemos la idea. Entonces, me dice que tengo que tener 200 metros cuadrados como mínimo. Yo voy a hacer un terreno de 15 por 17. Entonces, lo primero que hago es ir acá, despliego esta pestañita y selecciono la capa que yo quiero utilizar, que en este caso va a ser terreno. ¿Ok? Después elijo mi herramienta de dibujo, que en este caso va a ser polilínea, ya, y comienzo a proyectar. Entonces, vamos a imaginar que lo quiero hacer por acá, ¿no es cierto? Esto está en centímetros, o sea que 15 metros, ¿cuántos centímetros serían? Perdón, profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuántos centímetros serían 15 metros? 1500. 1500. 1500, ¿verdad? Entonces acá le coloco 1500. Perfecto. ¿Ya? Acá vamos a imaginar que tengo el frente predial. ¿Ya? También, ya cumplo con el frente predial mínimo porque me decía que tenía que ser mínimo 8 metros. Ya yo coloqué 15, así que estoy dentro. ¿Ya? Dije que lo iba a hacer por 17, entonces 1700, ¿no es cierto? ¿Ya?
vamos, también tengo la opción, por ejemplo, ahora yo, mi último comando, que el que elegí, digamos, o el que seleccioné fue la polilínea. Si yo en mi mouse aprieto clic derecho, se me abre esta ventanita y la primera opción me pregunta repetir el comando que yo había usado últimamente, que en este caso fue el de polilínea. Entonces yo lo pongo repetir polilínea y ahí yo ya tengo activado el comando. Y yo puedo seguir trabajando. Puedo dar 1500 acá, ¿cierto? Y acá lo puedo unir sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, si se dieron cuenta, usé comando polilínea, pero antes de iniciar con la parte de arriba, desactivé el comando. Entonces, si yo selecciono este segmento, solamente me selecciona los elementos que se dibujaron con la línea, con la polilínea en un instante, y si yo selecciono el otro objeto, me selecciona solamente los elementos que se generaron con la polilínea en ese instante, ¿ok? O sea que no significa que si yo desactivo el comando y sigo dibujando con polilínea, significa que van a seguir unidos. No, eso no pasa, ¿ya? Entonces ya acá yo tengo otra opción, por ejemplo. Disculpe, ¿esas líneas se pueden unir con el comando unir o join? Mira, tiene la opción, a ver, el joint. A ver, vamos a ver si nos funciona para esta línea. Puedo seleccionar esta de acá, enter, y ahora está con un solo elemento. Perfecto. ¿Se fijan? Tienen esa opción para el comando unir, o también, por ejemplo, ya si yo me equivoqué, ahora también, otra cosa, yo con mi teclado puedo apretar control Z y vuelvo hacia atrás. Si yo acá, en la parte superior, también tengo el atajo, digamos, directo, ya para poder volver atrás o deshacer mi actividad reciente, ¿ya? Entonces yo puedo en mi teclado apretar control, lo mantengo, después Z y vuelvo atrás, ¿se fijan? Control Z de nuevo y vuelvo atrás. Ya están separados, ¿ya? Entonces ahí están divididos. Entonces yo también lo que puedo hacer, no sé, un ejemplo, ya para que utilicemos otro comando, puedo seleccionar el comando rectangular o rectángulo, lo selecciono un vértice, selecciono el otro vértice y ya tengo el terreno con una sola línea. Claramente tengo línea sobre línea, así que yo lo que puedo hacer acá, por ejemplo, es moverlo. Y si se dan cuenta, acá tengo lo que había hecho principalmente y acá tengo lo que hice de nuevo. Esto lo puedo seleccionar, botón suprimir en el teclado y se borra sin ningún problema. Ahora, verifiquemos qué área tengo en mi terreno. Ya verifiquemos qué área tengo en mi terreno. Lo voy a dejar un poquito más acá. Ya. Tengo dos formas para hacerlo de forma directa. En mi teclado escribir área, enter, y puedo seleccionar vértice por vértice. ¿Ya? Selecciono mi último vértice y aprieto enter. Me dice que son 2.550.000 centímetros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados son eso? ¿200 metros y tanto? 155. 255 metros cuadrados, ¿verdad? Porque yo eso lo tendría que dividir por 10.000 y me daría, y me cambia la unidad de centímetros cuadrados a metros cuadrados. O sea que tengo 255 metros cuadrados, entonces estoy perfecto. Entonces voy a aprovechar de usar otro comando, que va a ser el comando texto, que está acá en anotación. Lo selecciono, ¿ya? Y me dice, precise primera esquina, ¿ya? Y después me dice, indique la esquina opuesta. Entonces, eso me suena por ahí. Yo voy a escribir acá terreno, que tiene un área de 255 metros cuadrados. ¿Ya? Eso yo lo escribí solamente con mi teclado, ¿ok? Yo puedo seleccionar esto, lo puedo seleccionar, ¿ya? Y le puedo cambiar la altura. Acá en la parte superior izquierda, donde sale el 0,20, tengo la opción de cambiarle la altura. Entonces le voy a colocar, la voy a dejar en 15. Perdón. Perdón. Terreno es igual a 255 metros cuadrados. Ya, yo selecciono esto de acá y le digo que quiero que tenga 15. Ya, vamos a ver si me resulta. Entonces ahora yo puedo apretar Enter o acá cerrar editor de texto en la parte superior derecha. Cerrar editor de texto. Y ahí ya veo la altura, digamos, real que va a quedar, digamos, esa letra. Ya, quizás se ve un poco más chica. Ya, esto yo lo estoy anotando para que lo recordemos. Ya, no es que ustedes lo tengan que hacer. Ya, yo voy a colocar 30, bajar el doble. ¿Ya?
Ahí. Entonces ya sé que mi terreno es de 255 metros cuadrados, entonces ya cumple. Entonces, considerando el coeficiente, considerando el, perdón, vamos acá, denme un segundo. Esto lo voy a, espérame. Voy a copiarlo. Acá, voy a hacerle coeficiente, esto. Un segundito. Ahí sí, ya. Entonces, el coeficiente de ocupación de suelo, ¿cuánto era? 0,6, ¿verdad? Y Sí, 1. el coeficiente de constructibilidad, ¿no es cierto? 1. Era 1. 1. Perfecto. 1. Ya. Entonces, considerando los metros cuadrados que yo tengo disponibles en mi terreno, ¿cuánto sería lo máximo que puedo construir en el primer piso? 70%, 120 metros, El 60% de 255, ¿cuánto sería? 153. 153 metros cuadrados. Esto va a ser como máximo, ¿ok? Correcto. Ya. ¿Y cuál sería los metros cuadrados construidos como máximo? 255. 55. Exacto. Ya, entonces, ya entiendo esa información. Entonces ahora yo lo que puedo hacer es intentar acogerme a esta información que yo tengo acá, ¿no es cierto? Entonces esto digamos es como lo máximo que yo puedo construir de acuerdo a mi primer piso y la superficie total construida en base al terreno que yo estoy generando. Profesor, disculpe, esa información está en el portal, en El zip, el que les mostré en clase, lo del coeficiente y todo eso. sí, pues, Suelo. está en el PPT, está cargado en la semana 3. En los informes previos. Exacto, ahí está. Ya, entonces, ahora, ¿qué más me decía el zip? Que además yo tengo que tener como máximo, perdón, como mínimo, un antejardín de 3 metros, ¿verdad? Entonces vamos a proyectar el antejardín. Entonces vamos, hay varias formas de hacerlo, ya yo puedo copiarlo, no sé. Entonces voy a hacer esta opción, vamos a ir por acá. Entonces acá le voy a dar 300. Voy a tirar esta línea, lo voy a hacer así para que aprovechemos de conocer otro comando. Ya, entonces yo quiero dejar solamente esa línea. Entonces yo lo que puedo hacer es seleccionar esta línea completa, que la hice con polilínea, la puedo explotar con el comando descomponer, ya, porque si yo le aprieto descomponer, ahora cada segmento es independiente, ¿se fijan? Entonces ahora yo estas las puedo seleccionar y las puedo borrar sin ningún problema. Pero esta me queda larga, ya la puedo cortar sin ningún problema. Pero aquí vamos a ver otro comando. Acá en la parte superior también de modificar, donde sale esa tijera, digamos, ahí, ya, yo tengo la opción de recortar o alargar el objeto. En esta ocasión quiero recortar el objeto, ya. Entonces acá me dice designe objetos, ya. ¿Que alguien quiere ingresar? Ya, entonces yo tengo que decirle primero hasta dónde quiero cortar, ya, hasta dónde quiero cortar, ¿no es cierto? Y después clic derecho, ya, y ahora le voy a decir qué objeto yo quiero cortar. Este objeto quiero cortar. Perfecto. Y se corta sin ningún problema. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a seleccionar el comando recortar. Esta es una herramienta que siempre se ocupa en realidad, ¿ya? En Revit también hay una muy interesante que la ocupo siempre. Selecciono hasta donde quiero cortar, ¿no es cierto? Clic derecho, el objeto que quiero cortar, clic, y después puedo apretar escape sin ningún problema y ya lo tengo listo. Entonces aquí ya tengo proyectado mi antejardín. Antes de eso vamos a acotar para ver si efectivamente estamos bien,
¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a la parte de anotación, ¿ya? Para acotar estos elementos yo tengo que elegir este comando, que es el lineal, ¿ya? También tengo la opción de hacer cotas para objetos que estén de manera oblicua o diagonal, ¿ya? Para hacerlo de manera alineada, puedo acotar el ángulo, puedo acotar la longitud del arco y así sucesivamente, ¿ok? Para todo aplica exactamente lo mismo. Entonces selecciono el comando lineal, ¿no es cierto? Y me dice, designe el origen de la primera línea de referencia, yo quiero seleccionar este punto, y me dice el segundo punto, me indica, entonces yo quiero seleccionar este punto. Y ahí tengo la cota, ¿ya? Si se dan cuenta, Profe, dígame. ahí tendríamos que cambiarlos de capa. Exacto, muy buena observación, que también era una de las preguntas que le iba a hacer antes de cambiar esto. Porque si se dan cuenta, yo estaba proyectando con la capa de terreno, pero ahora hice una cota, y de hecho acá también lo tuve que haber hecho. De hecho fue error mío, muchas gracias por acordarme. ¿Veo qué pasa? Pero para no tener que hacerlo de nuevo, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta cota, voy acá a las capas, selecciono la capa de cotas y la cambio, y ahí se cambió de forma automática. Si yo la selecciono, se dan cuenta que se cambia a la capa de cotas. Si yo selecciono mi texto, vamos acá a los layers o capas, selecciono la capa que yo generé para los textos y se cambia de forma automática. Perfecto, o sea que tiene solución. ¿Ya? Pero también estamos detectando otro problema que de acuerdo a lo que nosotros estamos proyectando, que esto lo que estamos haciendo nos puede servir para el plano de ubicación y el plano de emplazamiento, que son uno de los dos puntos que vimos al principio. Y la herramienta que estamos viendo va a servir para todo lo que le estoy pidiendo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, si yo me acerco acá, a ver, ahí está la medida, perfecto, son 1500 centímetros, pero se ve muy pequeña en relación o respecto a lo que yo estoy dibujando, ¿ok? Entonces, para yo poder cambiar esto, vamos a la ventana de anotación, desplegamos esta ventanita, y donde está el símbolo de acotado, ¿ya? Donde está el símbolo de acotado, acá, este símbolo de aquí, despliego, déjenme correr esto, ahora sí, despliego esta ventanita y me da la opción de hacer una cota anotativa o estándar. La cota anotativa es como esas cotas que uno programa, digamos, y le puede dar mucho más características, pero es un nivel mucho más elevado en AutoCAD, ¿ya? Entonces, digamos, nos vamos a regir solamente por la estándar, que es la que viene por defecto, y es la que nosotros vamos a modificar también, o copiar, y modificar lo que nosotros copiamos. Entonces, para poder modificar o copiar y modificar en base a esta cota, nosotros tenemos que seleccionar administrar estilo de cota. Lo seleccionamos y se me abre esta ventanita. ¿Ya? En esta ventanita, si se dan cuenta, me da la opción del anotativo, el estándar, ¿ya? Y a la parte derecha me dice definirlo como actual, o generar uno nuevo, o modificar, o reemplazar, o comparar. Entonces, en este caso, yo puedo modificar, pero modifico la que viene por defecto en AutoCAD. Entonces, lo que yo prefiero es generar una nueva. Entonces, si yo selecciono nuevo, se me abre esta ventanita y me dice comenzar por estándar. O sea que está ocupando como base, como plantilla, la cota estándar. Entonces acá yo le voy a colocar un ejemplo, no sé, ustedes le pueden colocar, no sé, cota para emplazamiento, ya, porque, no sé, por el emplazamiento quizás lo hagan en una escala, no sé, a 1.200, 1.500, ya. Entonces ahí tienen que ir jugando para que les salgan las letras como corresponde, o los números, cuando lo tengan que plotear. Y en esta oportunidad le voy a colocar cota 1, ya. Cota 01, continuar. Se me abre otra ventanita y si se dan cuenta acá en la parte superior me dice crear estilo de cota para la cota 01, que es lo que yo estoy creando. Y también, afortunadamente, nos entrega una previsualización de los cambios que nosotros estamos generando. Entonces, como primera pestañita tenemos líneas, ¿ok? Voy a sacar el zoom porque como que se mueve todo para todos lados. Tenemos líneas, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de línea nosotros podemos ocupar? Yo le voy a dejar por defecto la que viene, ¿ya? También les sugiero no la cambien, si ustedes lo quieran hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Y también acá, yo puedo, por ejemplo, acá en supresión, línea cota 1 y línea cota 2, si yo selecciono, por ejemplo, línea cota 1, se dan cuenta que la previsualización me indica cuál es la modificación que yo estoy haciendo, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces estas yo no las voy a sacar, las voy a dejar así están, así como está por defecto, porque yo quiero que salgan esos símbolos. Lo que sí voy a sacar es porque lo que no me gusta, ya, no sé si se alcanza a ver aquí, ya, aquí por ejemplo la cota, hay una línea
ya que es la línea de referencia que nace desde donde yo tomé el punto para la cota. Entonces eso, digamos que encuentro que ensucia un poco el dibujo. Entonces para poder sacar eso, yo tengo que suprimir la línea de referencia con la parte inferior acá. Suprimir la línea de referencia 1 y suprimir la línea de referencia 2. Perfecto. ¿Ya? Estamos adecuándonos a lo que necesitamos. ¿Qué hora es? O son 9:45. Ya. Chiquillos, ¿no les molesta que acelere un poquito el flujo para que alcancemos a ver todos? Y además que esto va a ser grabado. Está siendo grabado y va a ser cargado después. Dele nomás, profe. Ya, entonces voy a intentar acelerar un poquito, que igual perdimos tiempo solucionando el problema, pero lo bueno es que lo hicimos. Entonces acá, en la otra pestañita tenemos los símbolos y flechas, ¿ya? Yo comúnmente ocupo acá oblicuo grueso, ¿ya? Ese, digamos, que más me gusta. La directriz también lo dejo con el mismo, ¿ya? Y acá el tamaño de la flecha, ¿ok? Entonces, acá el tamaño de la flecha se refiere al tamaño del símbolo que yo estoy ocupando, ¿ok? Entonces, bajar el 0,18, eso en relación a la unidad que nosotros estamos trabajando, o sea, serían 0,18 centímetros, si no me equivoco. Vamos a bajar en, a ver, en 15, ¿ya? Y acá vamos a adelantarnos un poquito en texto, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí se armó una ensalada de cosas, ¿ya? Porque yo cambié el tamaño de la flecha, ¿ya? Pero si usted acá donde dice alineación de texto, ¿ya? Que yo siempre ocupo alineado con línea de cota, ¿ya? Ya ahí y con la altura del texto, que también lo vamos a bajar en 15, ¿ya? Vamos a ver si cambia. Ahí sí. Ya, si se dan cuenta, ahí se arregló un poquito, ¿ya? Y como estaba al principio, era horizontal, o sea que siempre la cota, digamos, o el número de la cota siempre iba a estar de manera horizontal respecto a la cota que nosotros estemos eh, eh, graficando, digamos. Pero yo prefiero usarlo alineado con línea de cota. Encuentro que se ve mejor. ¿Ya? Acá ustedes pueden decirle que esté centrado, que esté arriba, por ejemplo, que esté arriba, ¿ya? Que esté arriba de la cota, yo siempre lo dejo centrado, ¿ya? Y horizontal también. Dirección de vista de izquierda a derecha también. También le puedo generar un desfase entre la cota y la línea, digamos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Las unidades principales, ¿ya? Decimal, ya lo dejamos decimal por defecto, ¿no es cierto? Porque si yo lo cambio, por ejemplo, a fraccionaria, me va a entregar con fracciones y no quiero que sea así. Quiero que sea con el mismo sistema decimal. La precisión, quiero que, por ejemplo, me entregue un decimal, ¿ya? Ahí se dan cuenta cómo se va modificando. Prefijo, sufijo, por ejemplo, acá yo lo puedo generar el sufijo, que sea centímetro, y si se dan cuenta, ahí se va actualizando. Entonces ya sé que son 84.7 centímetros, por ejemplo. ¿Ya? Y ya con eso es suficiente. Pongo aceptar, pongo cerrar, y si se dan cuenta, no me cambió la cota. ¿Ya? Eso es porque aún esta está con la cota estándar, ¿ya? Entonces nosotros le tenemos que aplicar la cota que nosotros recién generamos. Entonces la voy a seleccionar. Vamos acá a anotación, selecciono, despliego, digamos, esta opción y selecciono la que nosotros configuramos. Y ahí se cambió. ¿Se fijan? Ahí se cambió. Está con tal cual como nosotros la configuramos. De hecho, aún se sigue viendo muy chica. Si yo la quiero modificar nuevamente, vamos acá, desplegamos esta ventanita, administrar cotas, cota 01, modificar. Ahora modificar, vamos a texto, la vamos a dejar en 30. Símbolos también 30. ¿Ya? Aceptar, cerrar y ahí. Ya se más adecuado a lo que nosotros estamos haciendo. Perfecto. Entonces yo quiero acotar ahora el fondo del terreno. ¿Ya? Selecciono el comando, selecciono los puntos que quiero hacer y perfecto. Cometí nuevamente el error, no importa, lo puedo cambiar sin ningún problema. ¿Ok? Quiero acotar el antejardín. Selecciono el comando y selecciono los puntos que quiero acotar. Perfecto. ¿Ya? De hecho, quiero acotar el otro, por ejemplo. Este punto de aquí, este punto de acá. Lo puedo dejar justo en este y ahí está. Perfecto. ¿Ya?
¿Qué más tenemos? ¿Qué hora es? Oh. Ya, entonces ya estamos condicionándolo respecto al certificado de informes previo. Este ejemplo, yo no quiero que hagan lo mismo, ya la idea es que ustedes ahí vayan jugando, ¿ya? Entonces, además, me pide los distanciamientos, ¿ok? Según la ordenanza general de urbanismo y construcción, para las viviendas aisladas, para los paramentos verticales que estén frente a los deslindes y que tengan vanos, como por ejemplo ventanas, puertas, ya van a tener que tener como mínimo una distancia de 3 metros entre el deslinde y el paramento vertical, ya al muro. Y para esa fachada, digamos, ese muro que no tenga un vano, que no tenga puerta o ventana, puede tener una distancia de 2,50 metros. Entonces, vamos a imaginar que yo me condiciono en base a eso. Entonces, vamos a imaginar que la parte izquierda, a ver, la parte izquierda y la parte de atrás van a tener ventana, vamos a imaginar. Aunque solo va a tener ventana en la parte de atrás, ¿ya? Vamos, y las partes laterales no van a tener ventana. Entonces, voy a cambiar mi capa, selecciono mi comando, ya, y voy a hacer acá una copia. Voy a hacer una copia, ya, y vamos a aprovechar de copiar otro comando. Entonces acá tengo otro que se llama offset, que está en la versión en inglés, desfase. Yo lo selecciono y le voy a indicar qué desfase quiero que tenga. Entonces en este caso, como no va a tener ventana, van a ser 2,50 metros. Entonces le digo 250 centímetros, selecciono el objeto, ¿no es cierto? Y le indico hacia dónde quiero hacer el offset. ¿Ya? Yo lo quiero hacer hacia acá. Perfecto. ¿Ya? Este lo puedo seleccionar, lo puedo mover hacia este otro punto. Vamos a seleccionar nuevamente el comando desfase. Ya viene por defecto la última cifra que yo coloqué, le coloco Enter y selecciono el objeto que quiero hacer, digamos, el offset y digo hacia dónde, hacia acá. Perfecto. Este ya lo puedo eliminar, que solamente lo usé como referencia. ¿Ok? Y dijimos que la parte de atrás sí va a tener ventana, por lo tanto, como mínimo tengo que tener 3 metros. Entonces vamos a seleccionar una línea. Ya, de hecho, lo puedo ajustar acá. Ya, y va a ser un offset de 3 metros. Ya, selecciono el objeto hacia acá. La línea de referencia la puedo eliminar sin ningún problema. Esto ya sabemos cómo cortarlos. Entonces vamos acá a trim o recortar. Seleccionamos hasta dónde quiero cortarlo, ¿no es cierto? Clic derecho y seleccionamos los objetos que queremos cortar. Perfecto. Entonces esa sería más o menos la silueta de mi edificación. ¿Ok? Esto lo puedo unir o puedo hacer un rectángulo de manera rápida. ¿No es cierto? Esto lo puedo seleccionar, lo puedo mover desde cualquier punto, ya, pero no de manera libre porque pierdo la guía. Entonces puedo apretar F8 para que se mueva de manera ortogonal. Dígame. Los 3 metros los debe tener si es que hay ventana en la parte trasera, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Eso lo van a encontrar en la ordenanza, así que la idea es que lo revisen. Ya, de hecho, yo ya les dije cómo es, pero quiero que lo verifiquen. Entonces, estas líneas de referencia las voy a seleccionar, las voy a eliminar. Voy a seleccionar nuevamente este rectángulo, mover, desde qué punto lo quiero mover, y lo vamos a mover acá. Perfecto. Ahí ya tengo, digamos, el emplazamiento, digamos, de la vivienda en mi terreno. Vamos a acotarlo. A ver, cambio a cotas, selecciono mi comando, y de este punto a este punto tengo 2,50 metros, perfecto. De este punto a este punto tengo los 3 metros, y desde este punto a este punto tengo 2,50. Perfecto. O sea que ya estoy cumpliendo con el coeficiente, o sea, con el terreno mínimo, porque tenemos que comprobar si efectivamente esto nos da no supera los máximos que nosotros tenemos acá. Cumplo con los distanciamientos, cumplo con el antejardín y cumplo con el frente predial mínimo. Entonces verifiquemos qué área tiene esto. Entonces, área, y les voy a enseñar ahora otra.
tengo la opción de seleccionar punto por punto, pero como es un objeto único, yo puedo escribir O de objeto, Enter, y selecciono el objeto que quiero medir el área. Ahí me dice el área. ¿Cuánto es eso en metros cuadrados, muchachos? ¿Cómo fue, profe? 420. 110 metros cuadrados, 110. 110 metros cuadrados, ¿verdad? Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Ya? Yo escribo en mi teclado área, aprieto la letra O, Enter, y selecciono mi objeto. Ahí me dice que tengo 1.100.000 centímetros cuadrados, a la cual sería 110 metros cuadrados. Entonces acá yo le voy a decir que mi primer piso va a ser igual a 110 metros cuadrados. ¿Cumplo o no cumplo con el coeficiente de ocupación de suelo? Sí. Sí. Porque máximo son 153 y yo voy a ocupar solamente 110 metros cuadrados. Entonces, vamos a imaginar que, claramente yo lo estoy haciendo así a lo fácil, la idea es que ustedes dejen fluir su imaginación, ¿ya? Entonces, perdón. Y en el segundo piso vamos a imaginar que yo lo voy a hacer del mismo metraje. El segundo piso va a ser de 110 metros cuadrados. Entonces, el área total va a ser igual a ¿cuánto? A 220, ¿no es cierto? Correcto. Ya, ¿y cumplo o no cumplo con el coeficiente de constructibilidad? Sí. Sí. Sí, cumplo. ¿Se fijan? Sobre 200. Se fijan. Exactamente. Entonces, estoy cumpliendo con los coeficientes de ocupación de suelo, estoy cumpliendo con el coeficiente de constructibilidad, estoy cumpliendo con el área mínima predial, estoy cumpliendo con mi frente predial mínimo, que eran de 8 metros, yo lo hice de 15, cumpliendo con los distanciamientos mínimos, imaginando que en el oeste y en el este, vamos a imaginar que el norte está hacia arriba, tengo vanos, por lo tanto, perdón, no tengo vanos, por eso mi distancia me permite de 2,50 metros y la parte trasera donde sí tengo ventana o puerta, lo dejé en 3 metros. Entonces estoy cumpliendo con todo lo que me está pidiendo, digamos, el mandante, que en este caso soy yo, en base a los requerimientos del proyecto. ¿Ya? Profesor, Dígame. consulta, si yo hiciera una terraza para el lado del antejardín en el segundo piso, ¿Ya? ¿eso aplica como metros cuadrados construidos? Para las terrazas depende si son cerradas o no. Cuando no son cerradas, los metros cuadrados se consideran como un 50% del área útil que usted está utilizando, o el área de la edificación, en este caso que es la terraza. ¿Ya? Pero salir hacia el antejardín también nos tenemos que regir por normativa. ¿Ya? De hecho, hay viviendas que ni siquiera tienen antejardín, que la línea oficial es la misma línea de edificación, sobre todo para estas casas hacia el centro, digamos. ¿Ya? Entonces estas personas que tienen que, o que quieren hacer balcón en su vivienda, también se tienen que regir con una normativa, con el largo mínimo y todo eso. O sea, y toda esa información sale en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, muchachos. En este caso, si ustedes quieren hacer una terraza, si no es cerrada o sea abierta, ya claramente si ustedes quieren profundizar más en esto, ya lo pueden investigar en la Ordenanza General, ya les va a salir que en el caso de esos recintos que son abiertos, se tiene que considerar un 50% del área en base a los superficies construidas. Y también para conceptos de pagos por permiso de edificación, si es que obra nueva, o todo ese tipo de cosas. Pero claramente eso es profundizar mucho más en el tema. Profe, con respecto a lo que dijo el compañero, ¿la logia sería el mismo sistema? Claro, o sea, por ejemplo, si usted quiere proyectar la logia dentro de esta misma área que yo estoy dibujando, o sea, imaginando que usted hizo el mismo procedimiento, no hay ningún problema, no hay ningún problema. De hecho, hay veces que las logias en cierto tipo de proyectos lo entregan sin cubierta para que después el propietario se encargue de hacer una, digamos, ¿ya? Pero ahí usted lo pueden proyectar en la parte que ustedes quieran, ¿ok? Y si quieren ¿Sin cubierta, profundizar más, profe, no suma los metros cuadrados de construcción? cuando es sin cubierta, mira, cuando son recintos abiertos se considera un 50%. Entonces, en ese caso, como es un recinto abierto, también se podría considerar el 50%, ¿ya? Pero eso habría que profundizarlo más en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿ok? Ese documento yo se lo dejé cargado la semana 3. ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí?
¿Ya? Sí. Ustedes recuerden que yo semana a semana les voy a ir cargando información, ¿ok? Y la idea es que ustedes la descarguen para que estén atentos. De hecho, por ejemplo, para que revisen las alturas mínimas de piso cielo, ya, para que investiguen más, para que lo hagan lo más cercano a la realidad. Por último, acá, como ejemplo, yo le entregué un certificado de informes previo que claramente es real, que nosotros lo vamos a usar de base. Entonces ya estamos considerando que efectivamente estamos cumpliendo con ciertos requisitos, ¿ok? Muchachos, son las 10, voy a intentar explicar algo más antes de que terminemos, ¿ya? Así que voy a intentar acelerar un poquito más el flujo, ¿ok? ¿No le molesta? No, profe, dale nomás. Muy bien. Bueno, profe. Ya. Entonces, ya cumplió con la mayoría, ahora tengo que verificar el tema de la rasante, ¿ya? El tema de la rasante dice que para la región metropolitana ya van a ser 70 grados. En el caso de una vivienda aislada se va a medir desde el nivel de terreno natural del deslinde, proyectando este ángulo de 70 grados. O sea que si yo, por ejemplo, hago una elevación respecto a esto, ¿ya? Vamos a imaginar que lo voy a hacer solamente con una capa, ¿ya? Vamos a imaginar que este es el terreno, yo estoy viendo la elevación sur, por ejemplo, vamos a imaginar que el norte está hacia arriba. Este lo voy a copiar, voy a traer por acá. Disculpen que lo voy a dejar por aquí, ya que refiriéndome al norte, este igual lo voy a copiar para que no se nos olvide que este es el antejardín, ¿cierto? Ya, y esta es la edificación. Para que cuando vean el video no se nos olvide. Ya. Entonces, si yo acá dibujo la elevación sur, yo tendría algo como esto aproximadamente, hacia la rápida. ¿Cierto? Este lo dibujé con polilínea, lo voy a exportar, este lo voy a seleccionar, lo voy a copiar desde este punto, y vamos a imaginar que tengo la elevación acá, vamos a imaginar que llega hasta aquí, ¿cierto? Llega hasta aquí, centro, vamos a imaginar que llega hasta acá, ¿no es cierto? Lo vamos a seleccionar, vamos a generar un espejo, ¿no es cierto? Un F8, ahí, ¿no? Ya, y vamos a imaginar que esto aquí tiene una puerta. Dígame. Respecto al plan regulador, por ejemplo, si yo quiero tener un antejardín superior a los 3 metros, se puede, ¿no es cierto? Sí, porque el mínimo era 3, el mínimo. Si usted quiere tener un antejardín de 5 metros, perfecto. Para Ok, estacionamiento, no sé, para lo que usted requiera. ya. Eso me entrega los mínimos, ¿no? Exactamente. De hecho, ahí dice si es mínimo o máximo. Ahí lo tienen que ir revisando, ¿ok? Ya, muchachos. Entonces, imaginemos que esta es una casa última tecnología, ¿ya? Parece de quinto básico, pero para que se entienda la idea. Ya, imaginemos que está la elevación sur. Entonces me dice que las rasantes van a ser desde el nivel de terreno natural, en el caso para viviendas aisladas, desde el deslinde, y va a tener un ángulo de 70 grados. Entonces, para yo dibujar esta línea, lo que voy a hacer, muchachos, cuidado con los micrófonos, por favor. Muchachos, por favor. Entonces ya puedo seleccionar este vértice, tengo activado el modo ortogonal, lo desactivo, y si se dan cuenta, lo que viene, los números azules es la distancia. Y hacia la derecha, cuando yo me muevo, también está el ángulo. No sé si alcanzan a verlo. Entonces, para yo poder cambiar el ángulo, tengo que apretar el botón tabular. Ese botón se encuentra en la parte izquierda del teclado y es el botón que tiene dos flechas en sentido contrario. ¿Ya? Yo aprieto el botón tabular y ahí se cambia a los ángulos. ¿Se fijan? Y si lo aprieto de nuevo, se cambia a la distancia.
¿ya? Entonces yo quiero modificar el ángulo, que ya sabemos que la región metropolitana, la rasante va a ser de 70 grados. Casos, por ejemplo, viviendas pareadas o continuas, las rasantes pueden hacer desde, por ejemplo, a 3,5 metros desde el del linde, que es como la altura máxima que puede tener esta edificación. Y como les dije, no vamos a alcanzar a ver todo, porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero para este caso, se mide de esta manera. Entonces yo le voy a decir que van a ser 70 grados. Y ahí está. ¿Puedo verificar esto? Exacto. Vamos acá. Voy a seleccionar angular. Selecciono los elementos que quiero medir angularmente. Y ahí, si se fijan, tengo 70 grados. Y aquí me surgió un problema. ¿Se fijan? Que me salió el sufijo. ¿Se dan cuenta? Centímetros, sí. No, 70 grados centímetros es una unidad de medida nueva que acabo de inventar. Entonces vamos a modificar. Y acá donde está el texto, de hecho es por eso que yo no lo ocupo. Quizá acá en el ángulo. Bueno, ahí vamos a indagar más, pero vamos a modificarlo ahora rapidito para que alcancemos. ¿Qué hora es? Las 17, ya. Entonces tengo esa línea. A ver, vamos a verificar si efectivamente toca o no mi vivienda. ¿Ya? Ahora vamos a ocupar el otro comando, que es compañero del trim o de recortar. Voy a usar esa línea de referencia. Vamos acá a la parte superior y elegimos alargar. Selecciono hasta donde quiero alargar. Clic derecho y el elemento que quiero alargar. Perfecto. Entonces, lo que me indica la normativa es que la volumetría arquitectónica, digamos la cáscara volumétrica, digamos, no puede tocar esta línea imaginaria. No la puede tocar. ¿Ya? Entonces, imaginemos que, no sé, pues yo quiero hacer, no sé, pues, vamos a colocar esto más arriba. Ya, y vamos a extender nuevamente. Entonces, si yo quiero generar, por ejemplo, un edificio acá, ¿se dan cuenta que la toco? A ver, ¿hasta dónde la toco en este caso? Hasta ahí, por ejemplo. O sea que esa podría ser la altura máxima, ¿ya? Más o menos, porque vamos a imaginar que una casa mediterránea. Entonces, esa va a ser la altura máxima que podría tener mi edificación en este caso. ¿Ya? Imaginemos, no sé, 3 pisos. ¿Ya? Pero en otro caso, nosotros, como yo les pedí que solamente sea de 2 pisos, así que aquí seguramente ninguno de ustedes va a tener problema. ¿Ya? Ninguno de ustedes. Ahora, para dibujar la otra, es básicamente lo mismo. Selecciono mi tipo de línea, ¿no es cierto? Desde donde quiero iniciar el dibujo, tengo el modo ortogonal activado, lo desactivo. Aprieto el botón tabular para cambiar el ángulo, pero si se dan cuenta, acá tengo el ángulo 0, 90, 180. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué ángulo le tendría que dar yo ahí para que me dé los 70 grados? 160. Si le doy 160, me queda ahí. O sea que me sobran, ¿cuánto? 20 grados. ¿140? Si lo dejo en 140, me deja 40 grados y la rasante es de 70. 110. 110, ¿verdad? Entonces, si lo dejo en 110, a ver, vamos a corroborar, vamos a acotar acá, entre este punto y este punto, y ahí, perfecto. Tengo el ángulo de 70 grados. Voy a alargar nuevamente este elemento, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí está, perfecto. No toco la rasante, digamos, así que cumplo con todo lo que me está pidiendo, aunque nos falta una. De hecho, en la elevación sur, yo voy a tener la rasante, vamos a imaginar que la que dibujé fue la de acá, ¿no es cierto? La otra que dibujé fue la de acá, ¿verdad? Después cuando ustedes hagan, digamos, la elevación, a ver, norte, ya, cuando hagan la elevación norte, también van a dibujar esas mismas, ¿no es cierto? Pero cuando hagan la elevación oriente, poniente, ya, en el oeste, ya, van a tener que dibujar esta rasante, ya, que va a ser la misma que tenemos acá, la misma, pero la rasante de acá vas a tener que dibujarla desde el eje de la calzada, ¿ya? Y para eso, el zip que yo les entregué, también salía la información sobre la distancia entre líneas oficiales y a la calzada. Entonces vamos a proyectar eso. Y sería lo último y ya estamos ok. Vamos a copiar este elemento. Disculpe,
Una consulta, mire, para en las construcciones, en las casas de acá, de poblaciones, digamos, las casas están pegadas al deslinde o a los muros, digamos, Ujú. de la edificación, ¿cierto? Sí, Y cuando yo quiero hacer un segundo piso, yo he visto en muchas casas que llegan y hacen el segundo piso, pero la rasante no, digamos, toca siempre con... claro, es que lo que pasa es que para cuando son, por ejemplo, viviendas sociales, la ordenanza general tiene un título, si no me equivoco, netamente para ese tipo de viviendas, que van a hacer otras consideraciones. Por ejemplo, la altura mínima entre piso y cielo puede ser menor, ya el porcentaje de adosamiento va a depender del plan regulador y todo el tema, que comúnmente es como un 40%. La rasante también quizás se pueda modificar, Estamos manteniendo hablando de una, un muro de cortafuego, por ejemplo, pero también tenés que considerar que muchas veces en ese tipo de vivienda, digamos, o en muchas veces que la mayoría de la gente cuando hace ampliaciones no lo regularizan, ¿ya? Entonces esas personas no se acogen a la normativa, ¿ya? Y es por eso que, digamos, la municipalidad y el Estado, digamos, a través de distintos organismos, han intentado de generar nuevas leyes para que esto se vaya regularizando. Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley del mono, que si no me equivoco es la 20.898, es que esa te permite regularizar una vivienda que haya sido ejecutada antes del 2016. ¿Te fijas? Hasta febrero del 2016, si no me equivoco, es que es cuando se anunció esa ley. ¿Ya? Y eso te permite, por ejemplo, pasarte eh, o considerar ciertas normativas, digamos. Ya, por ejemplo, no sé, pues el antejardín puede ser menos quizá, ya quizá te dejen pasar un poco otros elementos, pero también te van a exigir otros, como por ejemplo tener una resistencia al fuego mínima entre el muro que tú estás adosado con tu vecino, por ejemplo, que el muro que esté ahí funcione como portafuego y que tenga una Ujú. altura máxima de tanto, por ejemplo. Entonces ahí, por eso le llaman la ley del mono, porque era como antes, no sé, hacer un dibujito en un papel y por eso le llaman como un monito, ¿ya? No es que sea un, Uno un más híbrido, salir. digamos, claro, ¿ya? Entonces, es por eso le llaman la ley del mono. Entonces, por eso muchas veces esa gente que hace ampliaciones no la hacen bajo la normativa, no se acogen a ninguna ordenanza, a nada. Entonces ahí dan esas opciones. ¿Ya? Entonces después, ¿cuándo tienen problemas? Cuando, por ejemplo, quieren vender la casa, ¿ya? La casa la van a poder vender solamente con el valor tasado y el valor tasado le va a considerar lo que está regularizado. ¿Ya? O cuando quieran Ah, contratar, por entiendo. ejemplo, un seguro contra incendio, por ejemplo, también el seguro contra incendio solamente le va a considerar lo que esté regularizado. ¿Ya? Si van a algún inspector de la Dirección de Obras Municipales y ve que hay una vivienda que no está regularizada o ampliada y cumple normas, porque hay mucha gente que también sale de la línea oficial y se toma parte de la parte pública. Claro, ¿Te fijas? O sea, eso es peor todavía, pues, ¿te fijas? Entonces, si alguien se da cuenta, lo observa, lo va a mandar a demoler y todo el tema, pero es igual difícil que pase, que vayan y lo hagan, ¿ya? Por eso ahí la gente se tiene que ir, o las normativas se tienen que ir adecuando a las necesidades que están surgiendo, ¿ya? Entonces, muchachos, para explicar lo último antes que nos vamos, ya la última rasante, digamos, para que se entienda, este lo voy a copiar, ya, lo voy a dejar de manera ortogonal por acá, ya, este lo voy a eliminar, esto también, esto también, esto también y esto también, ya. Voy a generar un espejo, voy a seleccionar todo esto, voy a decirle que me haga un espejo de este punto, perfecto, y que me borre el dato de origen, ¿ya? O sea, vamos a imaginar que este es el vecino del frente, ¿ok? El zip me dice que entre líneas oficiales, voy a escribir esto acá, a ver, para que no nos confundamos. Esta va a ser la línea oficial, ¿no es cierto? Correcto. Esta va a ser la línea oficial, ¿ya? Y esta va a ser mi línea de edificación.
Ya. Este lo puedo copiar, ¿cierto? Y lo dejo acá. Puedo girarlo. También, el comando girar. Puedo seleccionar los elementos que quiero girar. ¿Ya? No, mejor lo vamos a hacer así, no, para no confundirlos más. La línea de edificación acá. La línea oficial acá. 3, 12, 16. Ya, entonces el SID me dice que entre líneas oficiales yo tengo 30 metros. O sea que si yo tiro una línea de referencia acá de 30 metros, ¿cuántos serían 30 metros? 3.000, ¿cierto? 300, ¿no? A No, ver, 30 metros. 3.000. a ver, serían 30 metros por 100, 3.000, sí. Le aumentan 2 ceros. Ya, perfecto. Entonces tengo acá la referencia, ¿ya? Y mi vecino lo voy a llevar a esa referencia, ¿ya? No es necesario que ustedes hagan esto, ¿ya? Ustedes solamente pueden proyectar la calle y desde la calle hacer la rasante, pero es para explicarle un poco lo que decía el SIP, ¿ya? Entonces tengo acá la distancia. Muchachos, los micrófonos, por favor. Ya. Entonces, entre esta línea oficial y esta línea oficial, tengo 30 metros, ¿verdad? Y además nos decía que el eje de la calzada coincidía con el eje de la línea oficial, o el eje entre la distancia de las líneas oficiales. Esto quiere decir que si yo busco acá el eje entre esta línea de referencia, sería esta línea de acá, y esa línea me coincidiría con el eje de la calzada. ¿Ya? Entonces yo ya lo ubiqué. ¿Ya? Y además me dice que cada calzada, si no me equivoco, tenía 7 metros. Entonces acá le pongo 700. Y acá tengo una calzada hacia acá, tengo una calzada hacia acá, ¿cierto? Entonces acá vamos a imaginar que tengo la vereda, quizás unos arbolitos, aquí, ¿ya? Y quizás tengo la vereda, unos arbolitos, ¿ya? Vamos a imaginarlo. Entonces este sería el eje de la calzada. Y del eje de la calzada es de donde yo tengo que medir mi rasante, ¿ya? Desde este acá. ¿Ya? Entonces, esa misma rasante que yo dibujé acá, es la misma rasante que ustedes tienen que proyectar desde esta línea, ¿no es cierto?, hacia acá. Y se van a dar cuenta que tampoco les va a tocar la edificación, ¿ok? O sea que ya ahí con eso explicamos las 4 rasantes, ¿se fijan? Profe, disculpe, Dígame, ¿de qué punto dígame. tomó el eje de la calzada? ¿De qué punto, el punto inicial del eje de la calzada? ¿Dónde lo tomó? Disculpe. El punto inicial fue desde el eje. Ay, mira, se me olvidó explicar eso, disculpa. Lo que pasa, de hecho lo voy a hacer de nuevo. A ver. Lo que pasa es que el SIP me dice que entre las líneas oficiales yo tengo 30 metros, que son los 30 metros que yo proyecté con esta línea de referencia. Y también me dice que el eje entre la distancia de las líneas oficiales es el eje de las calzadas. Entonces, para yo ubicar el eje de esta línea, que es la referencia que yo tengo que posicionarme sobre la línea y si se dan cuenta, me salen unos simbolitos, ¿ya? Y el simbolito de un triángulo, cuando me salga el símbolo de un triángulo, ese triángulo, significa que estoy en el eje de esa línea. Entonces ahí ya ubiqué el eje de las líneas oficiales y también por defecto el eje de la calzada. Y además dice que cada calzada tiene 7 metros. Entonces ahí proyecto las calzadas y aquí ustedes pueden dibujar una vereda, quizás un arbolito, ¿ya? O quizás un acceso vehicular, bueno, ahí ustedes lo ven. Ahora, entonces, desde el eje de la calzada, ya desde mi frente predial, digamos, donde yo tengo la línea oficial, donde divide mi parte privada con la parte pública, desde el eje de la calzada es de donde yo proyecto mi rasante. Esto mismo que yo tengo acá, desde acá. ¿Se fijan? O sea que si yo lo tengo en perfil, digamos la elevación, no sé, oeste, voy a intentar si lo puedo hacer rapidito. Ya, si yo tengo esto de acá, tengo esto de aquí, tengo esto de acá, ¿cierto?
Vamos a imaginar que este de acá, ¿cierto? Este de aquí, tengo este de acá, este de acá, tengo este de acá, acá, la línea oficial del vecino, el terreno y el del link de atrás. Vamos a imaginar que es el perfil, digamos, ¿ya? Y acá yo claramente yo tengo mi vivienda, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y me dice que la rasante, desde la línea oficial, o sea, desde el predio, digamos, del frente predial, ya, que es lo que divide la parte pública con la parte privada, ¿no es cierto? Que es lo que yo tengo aquí. Vamos a hacerlo de nuevo, a ver. Aquí, 10. Ya, entonces la rasante la tengo que medir desde el eje de la calzada, que sería esta línea que yo tengo acá. ¿No es cierto? O sea, esa línea es el eje de la calzada, ¿no es cierto? Que es lo que yo acá estoy intentando representar. Ya es el eje de la calzada, entonces yo desde el eje de la calzada tengo que tirar la rasante hacia la vivienda. ¿Ya? Entonces acá yo puedo generar una línea de referencia horizontal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo desde aquí, desde este vértice, mido la rasante. Entonces vamos acá a una línea, vamos a elegir el vértice y le vamos a dar el ángulo. ¿Cuánto era el ángulo? 110, ¿verdad? 110. Perfecto. Y aquí tengo mi rasante desde la parte pública. 70 grados. Y esto lo puedo extender y se van a dar cuenta que ni por si acaso va a tocar la altura de la vivienda. ¿Se fijan? Entonces Disculpe, ya... ¿por qué 110? ¿Por qué 110 grados, jefe, profe? Disculpe. Ah, porque acá lo que pasa es que, mira, vamos a hacerlo de nuevo. Acá yo lo que hice fue seleccionar el comando, línea, ¿verdad? Y después aprieto tabular para darle el ángulo. Si te fijas que si yo estoy acá, me da ángulo 0. Y a medida que yo voy subiendo, me va aumentando el ángulo. Ángulo 90 grados, 120, 130, hasta llegar a los 180. ¿Te fijas? De ahí se va modificando. Entonces está en sentido antihorario. Entonces yo no le puedo dar los 70 directamente, porque si yo le doy los 70, mira lo que va a pasar. Me lo va a dar hacia el otro lado. Ya, quizás también lo puedo hacer así. Después yo lo que puedo hacer es hacer un espejo, ya, con F8, y tengo igualmente los 70 grados, ¿ya? Pero lo que nosotros hicimos fue es dibujar la línea, ¿ya? Dibujar la línea y darle el ángulo pertinente para que me deje un ángulo de 70 grados acá. Entonces, si yo aquí tengo 90 y si yo le doy 110 en un ángulo de 180 grados, ¿cuántos ángulos me quedan si le resto 110? 70, ¿verdad? Entonces, por eso yo le doy los 110 grados. ¿Te fijas? Y ahí yo ya sé que me entrega el ángulo de 70 grados que yo necesito, que sería la rasante que estoy proyectando desde la parte pública, que es la que tienen que hacer desde el frente predial. ¿Te fijas? Entonces, Pero ya. entiendo. Ya, eso, claro, esos grados le dan la línea horizontal de ese punto Claro. claro, Exactamente. el nivel. Exactamente. Muchachos, estos comandos que nosotros ocupamos, si se fijan, yo me he estado moviendo acá nomás, ¿ya? Y con esos mismos movimientos, ustedes pueden crear todo el proyecto de arquitectura. La próxima semana quizás alcanzamos a ver otros puntos más, ¿ya? También quiero ver la posibilidad de explicarle un poco cómo configurar la presentación para que este puesto sea ploteado. Claramente nosotros no lo vamos a plotear, pero yo acá de la presentación yo voy a poder verificar en mi computador si efectivamente está escalado o no su proyecto, ¿ya? Y con esta misma herramienta ustedes pueden hacer todo lo otro de acuerdo a los ejemplos que hicimos en las clases anteriores. También lo que viene, vamos a ver si alcanzamos a ver un poquito más de esto, explicar un poco la presentación y también quizás
podamos ver un poco de instalaciones sanitarias, ¿ok? Con unos planos de ejemplo, para entendiendo un poquito más. Entonces, muchachos, voy a detener la grabación. Disculpen la rapidez que lo hice ya al final, pero era necesario porque ya era muy tarde. Así que me quedo con ustedes en caso que queden con alguna duda o consulta.